Estimados alumnos, nos corresponde seguir con la clase de acto jurídico y específicamente con fuerza. La fuerza es todo apremio físico o moral destinado a que una persona preste su consentimiento. Obviamente, cuando esta fuerza es física, no hay un vicio del consentimiento. Falta el consentimiento porque la persona es utilizada como instrumento para lograr un fin. Así, si a mí me toman por la fuerza la mano y me obligan a firmar, no es que mi consentimiento esté viciado, es que simplemente falta mi consentimiento. Es la fuerza moral la que implica un vicio del consentimiento. Y de acuerdo a la ley, debe ser grave, injusta o determinante. Que sea grave significa que es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Por lo mismo, no es la misma impresión, no va a ser la misma fuerza la que va a causar una impresión fuerte en una persona anciana de sexo femenino e ignorante que en un hombre joven y con conocimientos, por ejemplo, jurídicos o económicos. También la fuerza, se establece una presunción en la ley, que se considera como fuerza de este género todo acto que infunda un justo temor de verse expuesta a la persona, su consorte, sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. Por lo tanto, la gravedad de la fuerza debe probarse en cada circunstancia, pero la ley establece que es grave la fuerza en estas circunstancias que acabamos de indicar. También debe ser injusta, contrario al derecho, y es por lo tanto toda fuerza injusta aquella en que se me amenaza con un mal ilícito. Pero también el medio puede ser lícito, pero la finalidad con que se emplea la hace ilícita. Por ejemplo, cuando me amenazan de denunciarme de un delito que he cometido. La denuncia de un delito es un medio lícito, pero cuando se utiliza para conseguir un fin ajeno al de la denuncia, que yo preste mi consentimiento para celebrar un acto contrato, se transforma en un medio ilícito. Bien, y además debe ser determinante, es decir, acreditarse que sin él la persona no hubiese contratado. También la ley se pone en el caso de que la fuerza provenga de otra persona y da lo mismo que provenga del propio beneficiado con el acto o de un tercero, con tal que quede claro que es determinante para la celebración del acto o contrato. Señala el artículo 1467. Para que la fuerza vicie el consentimiento, no es necesario que la ejerza aquel que es beneficiado por ella. Basta que se haya empleado la fuerza por cualquier persona con el objeto de obtener el consentimiento. Ahora bien, corresponde estudiar el estado de necesidad. El estado de necesidad es una situación en la cual una persona se ve expuesta a un mal irreparable y grave por un hecho del hombre o de la naturaleza. Esto puede provocar que la persona cause un daño en otros bienes o en bienes de otra persona para evitar el daño a sí mismo y lo exime de responsabilidad. Por ejemplo, para evitar yo un asalto, entro en una casa ajena o para evitar la estampida, por ejemplo, de unos animales, como sucede en San Sebastián con los toros, eh, entro a un negocio que está cerrado y destruyo el vidrio para poder ingresar. Obviamente, este estado de necesidad me excluye de responsabilidad penal y de responsabilidad civil, salvo en lo que se refiere a el pago de los daños efectivamente causados. Ahora, pero el estado de necesidad puede causar otro efecto, que es un daño a la misma persona al verse en la necesidad de celebrar un acto o contrato que le resulta perjudicial. En Francia se da el caso de un barco que estaba a punto de hundirse al llegar a las costas francesas. Y como estaba hundiéndose, se iba a perder el barco y la mercadería a menos que fuera salvado mediante un remolcador.
El capitán del barco contacta a un remolcador y el remolcador le pide aproximadamente 10 veces el precio común por remolcar. Pero estaba en estado de necesidad, porque si no contrataba, perdía todo. Y lo contrató. La duda es si vicia o no vicia el consentimiento. La legislación alemana y legislación italiana, por ejemplo, establecen que efectivamente se vicia el consentimiento. Entre nosotros es dudoso, y el autor Víctor Vial diría que no está en un caso de vicio del consentimiento. Hay que aclarar que aquí hay diferencias con la fuerza. En primer lugar, porque aquí el hecho puede provenir de la naturaleza o de otra persona. Pero también, aunque provenga de otra persona o de la naturaleza, este hecho no tiene por finalidad que yo preste el consentimiento con la fuerza, sino que se produce y a raíz de ese yo tomo la decisión de dar mi consentimiento para un acto. Pero este hecho que me impulsa a ello no tenía esa finalidad. Distinto es la amenaza que se me realiza a mi persona para que yo celebre un contrato. Y por eso se presenta la duda si estaríamos o no ante un vicio del consentimiento. Bien, gracias. Nos vemos en la próxima clase.